yo creo que el cuerpo es un todo. Entonces tú puedes Sí, tratar una sí, sí. zona y a veces, entonces me gusta tratarlo todo. Aparte de la zona concreta también, en todo. ¿Tú envías energía personalmente o, o tratas de enviar o tratas de trabajar también con los espíritus? ¿O solamente te No, concentras en la persona? no, actualmente no me conecto con eso. Es algo que hago a nivel más Ujú. particular, que a lo largo de estos años pues tengo otra forma, bueno, mi forma de trabajar como cada uno, ¿no? Lo que me ha ido naciendo, lo que he ido experimentando, entonces lo estoy haciendo así. Bueno, mi forma de trabajar, yo trato de enviar mi energía, pero también trato de conectarme con estas fuerzas espirituales superiores para que trato de dar indicaciones o conectarme con mis guías para decirle, sabes que esta persona está así, tiene esta enfermedad y tratar de enviar esa energía o de que ellos visiten a estas personas. Ese es mi método de trabajo, o Mm, sea, cada cual tiene su propio método, yo respeto claro, completamente el tuyo, es decir, si te sí, sí, funciona, si no. tú lo haces de esa forma, Y que todo genial, funciona, ¿eh? maravilloso, maravilloso. Nada Y que que todo decir. funciona porque realmente está ahí la intención también, ¿no? De que se pueda conseguir, ¿no? Sí, basta con la intención. Tomás, ¿tienes alguna otra historia, algo que nos puedas contar acerca de tus pacientes? ¿Alguna reacción de ellos? A veces la gente pues se queda un poco sorprendida, básicamente, de que se pueda hacer algo así a distancia o algo que parecía que era improbable que se pareciera, ¿no? Oh, Pero bueno, sí. Tomás, ¿qué le dirías tú a las personas para que sean conscientes o para que crean en esto? ¿Cuál es la principal barrera mental o cognitiva, según tú, que podría impedir el creer en esto? Que abran su mente, ¿no? Que abran su mente y que se den cuenta de que no es todo lo que tocamos o que no es todo lo físico. Hay algo ahí detrás que no es lo que vemos, ¿no? Hay cosas que no vemos y funcionan. Yo creo que mucha gente también en su vida les ha pasado algo que no han encontrado explicación, ¿no? Pero eso se queda ahí, como alguna anécdota y muchas veces lo que he encontrado es decir que hay gente que dice, esto ha sido casualidad, ¿no? Casualidad, yo creo que la cosa casualidad no existe para nada. Ujú. Lo otro que le diría a las personas que piensan que esto es demoníaco o maligno, porque hay mucha gente que tiene eso en su mente, de que cree que esto es algo que viene desde espíritus negativos o desde demonios. ¿Cuál sería tu mensaje para ese tipo de personas? Y hay gente así que piensa eso, la verdad que sí que me he encontrado con esas opiniones, ¿no? Pero bueno, aquí ya nos meteríamos en temas religiosos y sería un poco complicado. No, pero Mm. dale, dale. No, bueno, imagino que esas personas que creen eso son porque son personas que están, pues que son muy religiosas, ¿no? Pero bueno, hay personas que no opinan lo mismo, ¿no? Tampoco no tenemos que aferrarnos a unas creencias, ¿no? En mi opinión particular, yo no soy de ninguna religión, aunque sí que me acerco más a lo que sería las religiones tipo budistas. Tampoco no me aferro a ninguna religión. Yo creo que las religiones no son tampoco nada positivas. Hay religiones que limitan mucho. Ujú. Conozco algunas Así religiones en es. las que las personas solamente se dedican a estudiar solamente un tipo de libro, es decir, la Biblia, pero la Ujú. Biblia no es el único texto en el cual se puede obtener un gran conocimiento. Hay distintos otros textos en los cuales grandes filósofos y genios del pensamiento humano han escrito libros, y eso hay que leerlos también. Hay unos tipos que Así son es. unos Albert Einstein de la literatura. Hay gente que se tienen que leer esos libros. No hay tan solo un libro único del cual tú puedas obtener tu conocimiento. Entonces, de cierta forma, yo diría que esa gente se está limitando. No hay que limitarse. Hay muchos otros autores Ujú. interesantes. Hay incluso Sí, sí, autores, son mucha autores, gente, hay sí. autores asiáticos incluso que tienen una gran... Y los chinos tienen una gran filosofía, una historia, tradición milenaria en cuanto al pensamiento y a la reflexión de las verdades y del cosmos y del universo. Sí, la cultura asiática es muy rica. Está claro. Pues yo también con la terapia que hago de Shiatsu, que es masaje japonés, eh,
Claro, la cultura japonesa en ese sentido, pues, no llevan siglos de distancia. Sí, no, llevan Pero aquí en siglos, Occidente, siglos pues, de ventaja. A aquí en ver, Occidente no es lo mismo. mira, el otro, continuando con el tema de que si esto es demoníaco. De la misma forma, la electricidad, cuando se descubrió, se pensaba de que mucha gente decía que la electricidad era un invento del demonio. Claro. La electricidad. Incluso se demonizó, no sé qué tipo de electricidad. Está la corriente continua y la corriente alterna. Ujú. Entonces, no me acuerdo cuál se demonizó, si la alterna o la continua, parece que la alterna. Que era mala, de que podía matar a las personas. Entonces, un fin de cosas así negativas en el fondo. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros cuando entendamos de que esto realmente es un tipo de física, es un tipo de naturaleza humana, todo esto, esto de enviar energía a distancia o de enviar nuestros pensamientos a distancia o nuestras intenciones de sanación a distancia, yo diría que es algo que es simplemente física, otro tipo de física, una física que hasta el momento yo creo que tal vez no la entendemos completamente, porque tú te dices, oye, ¿cómo se puede enviar una energía tuya a distancia para sanar a otro? Entonces, de la misma forma que tal vez hace 2 siglos atrás la gente se podía decir, ¿cómo tú te puedes comunicar con otra persona a distancia? Imagínate, tú ahora estás en España, yo estoy en Rusia, y aún así no estamos comunicando. Y que de todas formas es eso, la gente, lo que hablabas antes de las religiones, la gente reza, la gente ora. Quieras o no, esa gente está moviendo energía con sus rezos, con sus oraciones. Sí. Estamos en el mismo campo. Estamos en el mismo campo. Exactamente, Tomás ha dicho una cosa genial. La gente Es así. en las religiones hacen oraciones para ayudar al resto de las personas. Pero eso es una forma también de enviar energía a distancia. Ahora que nosotros tal vez lo podemos hacer sin tal vez el apego de la religión. Pero el que no esté apegado a la religión no significa que esto se convierta en algo negativo, no, sino que estamos utilizando las mismas habilidades, los mismos poderes, pero desapegados de otras creencias. Y que no tiene que ir, lo que siempre digo, no tiene que ir una cosa separada de la otra. Tendríamos que ir de la mano, ¿no? Pues tú sabes lo que opina la religión, ¿no? De estas cosas, ¿no? Lo que se ve por internet, lo que pueda comentar la iglesia y lo que tú decías, es como si fuera algo demoníaco, ¿no? Entonces, no es así, no es así. No, Es algo no muy para nada. científico también a la vez. Sí, ya se va a entregar las pruebas definitivas para que se diga, sabes que esto es así. Hay un experimento con una saliva humana, que una persona dio una muestra de su saliva y también lo separaron no sé cuántos kilómetros. Y hay unas rejillas que se ocupan para experimentos científicos que se aísla de todo energía electromagnética. Son una especie de cámaras especiales en las que no entran literalmente ningún tipo de radiación o de radiación conocida. Entonces se observó que la muestra de saliva de esta persona, a pesar de estar alejado no sé cuántos kilómetros, reaccionaba también a los impulsos emocionales. Por ejemplo, si la persona tenía una emoción muy fuerte, cambiaba la estructura de la saliva también en lo lejano. Tendría que investigar más, dejar más Es información curioso. sobre esto, Sí, experimentos de pero esos hay. Sí, 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 hay harto. es curioso. Incluso había un experimento súper malo, súper negativo de que una coneja se le separó de sus bebés, de sus conejitos. También fue un experimento que se hizo, no me acuerdo dónde, pero los alejaron como al otro lado del edificio. Es decir, eran como dos edificios gigantes, entonces aislados, completamente imposible que la coneja escuchara algo debido a la distancia y a que todo esto se encuentra también en habitaciones herméticas. Entonces, cada vez que mataban a un conejito chiquitito, la coneja reaccionaba porque estaba conectada con electrocardiograma y electroencefalograma. Es decir, tenía una reacción de aceleración del pulso cardíaco cada vez que moría uno de sus hijitos. Es un experimento triste, pero que demuestra que hay una conexión sagrada entre madre e hijo. Una conexión sagrada entre las personas. Sí, la hay. Ahora, lo que a mí me ha pasado con respecto a las conexiones entre personas es que
A ver, la conexión más fuerte que yo diría que se puede dar entre primero la madre y el hijo, o la madre y los hijos, entre tal vez los hijos y los padres, entre los hermanos, pero también se puede dar conexiones con amigos. Entonces, por lo general, tú cuando abrazas a personas o estás como trabajando con una persona constantemente y comunicándote, se crea una especie de entrelazamiento inconsciente, Un vínculo un energético. vínculo energético. Entonces, con ese vínculo energético, si esa persona la mandan a trabajar a China, va a quedar esa conexión, la que por lo general se disuelve con el pasar de los meses y de los años. O sea, cada vez, mientras pasa el tiempo físico, si esa conexión, si los amigos no tienen contacto, no se conversan o no se llaman, eso se va disminuyendo, va desapareciendo. O sea, se puede retomar, pero se hace más difícil cada vez. Ahora estos amigos también podrían tal vez enviarse energía. O sea, si uno es terapeuta y el otro le dice, oye, sabes que envíame energía, va a ser más fácil que eso llegue de forma mucho más fuerte, más potente, según mi experiencia, según lo que yo he visto. Entonces este mundo es realmente enigmático, gigantesco. Hay alguien que se acuerda de ti. Entonces si alguien te envía sus pensamientos y puede decir, llámame, pero que lo que pasa, tú no vas a sentir eso. ¿Por qué? Porque posiblemente tú estés distraído en otras actividades, ¿me explico? Si por más esa persona que diga, estoy pensando que me llame, o hasta hacer el experimento de que te llame un amigo, ese amigo no lo va a hacer, no te va a llamar porque puede que estés durmiendo, porque estés viendo la televisión, porque estés conversando con otras personas, o efectivamente puede que se acuerde de ti, pero que después se lo olvide. Yo creo que esta conexión realmente es sagrada y es verídica. Yo también quería decir el tema de que, por ejemplo, alguien se inicie en el mundo de la sanación a distancia, de Reiki, que tú puedes tener lo que se llama tu maestro, ¿no? La persona que al principio te guía, te enseña y te da los pasos. Lo que pasa es que yo tampoco no he llegado a creer en que ese maestro tenga que estar siempre a tu lado, ¿no? Realmente tú eres tu propio maestro, ¿no? Cada uno tiene su maestro dentro, ¿no? Yo no soy maestro de Reiki, no soy maestro de nada, experimento cada día, ¿no? Yo siempre aprendí de todo, ¿no? Entonces yo creo que todo el mundo que se inicia en estas cosas tiene que experimentarlo por él mismo y cada uno es su propio maestro para evolucionar en el tema de la energía, la sanación, de todo esto. Para enviar energía a distancia no es necesario estar iniciado, pero sí se requiere de convicción, de entrenamiento y perseverancia. Perseverancia, sí, de constancia. De constancia. De fe también, diría yo, de creer en esto. Según yo, la fe mueve montañas de energía. Así es. Sí. Así que si tú no sabes nada de esto, no temas, que no es algo imposible para la gente que está escuchando esto. Si quieres, puedes comenzar a practicar, tratar de enviarle energía a algún amigo, a algún familiar y tratar de preguntarle, oye, ¿te acordaste de mí? Posiblemente te puedan decir que no, pero no tienes que desfallecer. Tienes que seguir experimentando, tienes que seguir probando. Sí, muchas veces el quid de la cuestión es ese, ¿no? La constancia. Y que tampoco no hay que tener miedo de demonios y de energía negativa. Si todo se hace con la buena intención, no tiene que pasar nada. Y la energía positiva tiene que llegar donde tiene que llegar. Va a llegar donde tiene que llegar. Que hay gente que dice que tú cuando haces estos tipos de cosas como que se abren tus chakras, tu energía, y eso da paso para que entren demonios o entidades negativas. Eso yo diría que es poco probable o imposible de que ocurra, porque nosotros tenemos un sistema inmune energético, o sea, tenemos un aura, una capa que nos protege de todo eso. Aparte tú también es un poco de canal, ¿no? El canal va hacia la persona, pero no regresa. Sí, pues lo otro que tú estás recibiendo energía del cosmos y tú la entregas, es decir, y eso te va fortaleciendo con la práctica. Es decir, si tú mientras más energía envíes, mientras más te dediques, si decides enviar de forma presencial o a distancia, va a haber un flujo, entonces ese flujo energético va a ir fortaleciendo y va a ir limpiando tus canales, o tus meridianos, o tus chakras. Lo vas a ir limpiando y eso te va a ir perfeccionando. Correcto. Ahora, claro, sí se necesita de un guía, de alguien que tal vez primeramente te saque de todas tus dudas.
de todos los temores, que aborde tu problema como personalmente, de tu propia como mentalidad o de tu propia visión para ir encauzando. Pero una vez ya que puedes prescindir de esa guía, porque ya al tener todo esto claro, puedes hacer tu propia investigación, puedes leer el libro ya con mejor claridad. Pero al comienzo en muchos casos todo esto es confuso, pareciera que no tiene ni pies ni cabeza. Pero Claro, porque sí dudas hay base. tendrás. Dudas tendrás, es normal, ¿no? Pero bueno, lo que tú dices, ¿no? Hay que guiarse un poquito. Mi fuerte es la energía presencial y cirugía psíquica. ¿Tú haces algo por el estilo? Sí, también hago, sí. Sí. Ya. Sí, la verdad es que sí, con el tema de las últimas formaciones que he hecho en sanación a distancia, sí que hago un tipo de cirugía de ese tipo. Ahora, Más una cirugía abriendo, es una cirugía más abriendo el campo energético de la persona y actuando desde ahí. a mí lo que me han explicado para hacer esta cirugía a distancia, que las personas tienen en lo posible ellos tienen que dar lo mejor de sí para que este proceso se consolide. Entonces hay un espectro de posibilidades, es decir, desde lo más básico que tú puedas hacer hasta ya lo más extremo, que es lo más básico, que posiblemente tienes que descansar ese día, posiblemente tienes que no hacer fuerza, tratar de tener una vida no tan agitada. Ahora, si nos vemos al punto de una cirugía a distancia, ¿cuáles son los requisitos a nivel extremo? Primero, no tienes que comer carne. Abstente de relaciones sexuales. No tienes que hacer ningún tipo de fuerza. No tienes que mirar ni el computador ni el celular, porque muchas veces esta cirugía a distancia, bueno, y depende de las personas, hay energías que entran en los ojos. Entonces los guías o los maestros, o en el caso de tu trabajo como cirujano, puede también entrar a través de la vista. Entonces las personas, hay gente que se tiene que vendar durante al menos un día completo para que no entre otra luz, porque ellos trabajan con tecnologías de luz, ya sea la misma luz del sol puede tal vez hacer un proceso de interferencia en esa como luz curativa que te pusieron. Tienes que guardar cama, hacer reposo, no moverte, o sea, decir, quedarte en tu casa tal y cual como si te hubieran hecho una operación de verdad. Lo ideal es comer sopa, alimentos que no tengas que masticar, alimentos picados, o incluso se puede hacer algún tipo de ayuno. Es decir, una vez que se hace la cirugía, la persona no tiene que comer en 2 días. Solamente se puede alimentar de agua y de jugo de fruta, cosas así, puntuales. Eso ya es como el nivel más extremo. Mientras más extremo, entre comillas, no sé si extremo, pero mientras más, a ver, esta es la palabra, la palabra no es extremo, mientras más metódico, mientras más estricto sea este régimen, mientras más estricto sea este régimen de operación psíquica, de postoperatorio, Más efectivo. va a ser más efectivo, es decir, dejar de beber alcohol, dejar de fumar, o sea, ser 100% sano. La energía que tú le vas a estar enviando a esa persona va a ser mucho más potente y mucho más efectiva. Pero eso también requiere de un compromiso de la persona. Si la persona no puede, por ejemplo, si tiene una dolencia grave y tú le envías energía y no se puede ir de fiesta a 5 horas después, no se puede ir de fiesta a la noche, no. Tú si quieres una sanación seria, por ejemplo, no sé, esa persona tiene ya problema en el coxis y tú le envías energía y se siente bien, es como que ya va a salir a andar en bicicleta o va a salir a bailar. No, porque esa energía después se disuelve, todo eso que tú le enviaste se va. Yo le he dado energía, bueno, a nivel presencial, pero ocurre que, por ejemplo, una persona tenía dolor de cuello y de cabeza y le di energía. Entonces esa persona después al rato fue a una fiesta y después me llamó y me decía, me duele la cabeza, no. Entonces tiene que haber un compromiso de la persona. Tú puedes actuar de eso, de sanador y tal, puedes hacerlo y puede la energía actúa entonces y funciona, pero claro, si luego la persona no tiene un compromiso de cuidarse un poco, entonces sabes que va a volver. Lo otro que me ha pasado, Tomás, es que a mí al menos me han hecho cirugía a distancia, pero ningún maestro terrenal, es decir, han venido estos curanderos del cielo y me han hecho estas operaciones y yo literalmente he tenido que hacer lo que te estoy diciendo.
Es decir, guardar cama, comer sopita, solamente sopita, agüita. Y yo ese día no me pude levantar. Porque me sentí tan débil, fue tan fuerte esa operación que mis familiares me estaban esperando porque yo estaba en el segundo piso y vieron que yo no me levantaba nunca en la mañana. Es decir, no fui a tomar desayuno, entonces como que no... ¿Qué le pasa a Patricia? Entonces ahí llegó mi padrino y ahí le expliqué lo que había pasado, me creyó y bueno, tuve que guardar cama. Yo hice ayuno también, es decir, prácticamente no comía nada, bajé como 5 o 6 kilos y ya como que empecé a llegar al punto en el que sentía que mi cuerpo se estaba comiendo a sí mismo, porque el cuerpo cuando ya no tiene alimentos empieza a sacar toda su grasa, empieza a comerse su grasa y empieza a sacar energía de los músculos, es decir, empieza a alimentarse del tejido muscular. Sí. Entonces yo ya estaba empezando a sentir eso, como que me estaba carcomiendo. Y dije, ya, este es como el límite. Dije, ya voy a empezar a comer de nuevo. Y el ayuno se rompe no así de una, sino que hay que tomar tal vez un jugo, comer alguna fruta liviana, comer primero fruta y verdura y después ya como empezar a alimentarse de comida procesada. Pero si no te vas a salir de un ayuno y vas a comer una pizza con bebida, no. No puedes romper un ayuno, no puede ser. No. Qué curioso. Tremendo. Así que, bueno, y yo creo que mis guías espirituales lo que hicieron fue también ver, es decir, ellos sabían que yo no tenía grandes compromisos en aquel entonces, que en el fondo tenía un espacio en el que podía, a pesar de que tal vez, claro, tenía cosas que hacer, pero tuve la posibilidad de postergar muchas cosas y dejarme ese espacio para yo poder hacer este régimen estricto de sanación post cirugía espiritual. Tienes que tener también el tiempo para hacerlo y el espacio para hacerlo, porque claro, es complicado. Sí, los guías espirituales, estos sanadores del cielo, saben muchas veces cuando la persona está preparada para eso. Ahora, para la gente que está escuchando, si ellos desean hacerse una cirugía a distancia, pueden hacerlo, pero como les digo, se requiere de una serie de régimen pre y post operatorio psíquico. Entonces, Tomás, así que es posible hacer esos regímenes y la gente se recupera, pero es una forma que hay que ser estricta y comprometidos, y también conociendo de que hay otra fuerza interactuando, que esa fuerza durante ese periodo de día no tan solo tú vas a entregar esa energía, sino que esa persona va a recibir sanación, o puede que tenga sueños extraños, de que vaya a hospitales espirituales, puede que se despierten y diga, oye, ¿sabes qué? Estuve en un hospital. Entonces eso es porque ellos visitaron estos hospitales espirituales y allí puede pasar cualquier cosa. Pasan muchas cosas extrañas y maravillosas. Ahora en Brasil se hacen muchas operaciones espirituales. Incluso llegan cartas de toda Latinoamérica prácticamente, yo creo que de todo el mundo, a estos centros de sanación espiritual. Y la carta, ellos después reenvían estas cartas a las personas. Entonces dicen, usted tiene una sesión con los monjes espirituales el día tanto, tal hora. Así que la persona recibe la carta en España, desde Brasil, y dice ya. Y bueno, y esa carta viene con todas las instrucciones de lo que tiene que hacer esa persona. Pero la buena noticia es que no es necesario enviar cartas a Brasil. No es necesario esperar que desde allá te respondan de forma física. Porque basta con que tú hagas una sanación, o sea, una oración. Basta con que tú hagas una oración. Basta con que tú pidas a Dios, al universo, a Jesús, y que quieres recibir esto. Y lo vas a recibir, lo más probable que sí. Porque si tú pides al Padre, se te va a dar. O sea, pide y se os dará. Pero lo que sí, vas a recibir la sanación, pero no tienes que irte de parranda, de fiesta o seguir con tu rutina normal. Es decir, si eres un deportista, no vas a recibir esa sanación y después hacer descenso en mountain bike por la montaña, no. Tienes que guardar tranquilidad, porque esa energía que se recibe necesita un proceso de consolidación, un proceso de materialización, no sé cómo decirlo, pero esa energía se tiene que... Porque primero llega la energía y después lo que hace la célula es ocupar esa energía para comenzar el proceso de autorrecuperación o de regeneración. Entonces primero las células tienen que dar cuenta que esa energía está ahí, entonces empiezan a trabajar
y después la célula, o sea, después que lo que ocurre que el cuerpo se sana, pero después que el cuerpo está sano, que esas células no están en su lugar, esas mismas células se tienen que endurecer, no sé cómo decirlo, también se tiene que dar un proceso de consolidación, de sanación a nivel físico. Claro, de recuperación, como una lesión normal, ¿no? Como una lesión normal. Necesitas un tipo de recuperación, claro. Es lo mismo que si te fracturas claro, si te dislocas el talón, claro, el huesero, no sé cómo decirlo, te pones de nuevo el hueso en su lugar, pero tú no puedes salir a correr. No. Todo tiene que volver a su sitio, ¿no? Tanto físicamente como energéticamente. Entonces, es lo mismo con la sanación energética. Si te duele el hombro y recibes energía, tienes que guardar reposo. Tienes que hacer algún tipo de régimen. Ahí, ese régimen, como digo, mientras más estricto, mejor va a ser para tu sanación. Pero todo va a depender de tus posibilidades, porque yo sé que mucha gente trabaja, tiene sus cosas que hacer, tiene una vida agitada, tienen que ir de aquí para allá, de allá para acá. Entonces eso va a quedar dentro de sus posibilidades, dentro de lo que ellos puedan hacer. Aquí no se puede obligar a nadie a hacer nada, sino que uno mismo tiene que autoobservarse y decir, ¿sabes qué? Yo puedo dedicar estos días para mi autosanación energética. Entonces te hace un compromiso contigo mismo, un compromiso con estas entidades espirituales superiores. Puedes escribir una carta, hay miles de formas de hacer esto. Y más información en www.nebn.com. Pues voy a dejar el número de contacto de Tomás también. Ha sido una bonita charla sobre el magnífico mundo de la energía. Muchas gracias por todo. Muchas gracias por contar conmigo también. Tomás, que tenga un buen día. Igualmente, nos vemos. Gracias. Chao, chao. Hasta luego. Adiós.